La característica de Juan el Bautista era bautizar. Y él dice, yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto marca un parteaguas, es un punto de inicio, es un punto de partida. El antes y el después. El antes donde se caminaba en desorden, en desobediencia, ajenos a la voluntad de Dios, ese antes en la caída del hombre que le lleva a la maldición del pecado, a esa corrupción y merecedor de la condenación eterna. Hay un parteaguas, hay un paréntesis que se abre y es el momento de la gracia de Dios, esa gracia en donde se manifiesta nuestro Señor Jesucristo para salvación, para presentar un camino nuevo, un camino que no se había recorrido. Hasta este momento se había recorrido el camino del pecado, la corrupción, todo cuesta abajo, hacia lo que son los terrenos de la muerte, ese imperio de la muerte, el imperio de las sombras. Pero nuestro Señor Jesucristo desciende, se hace hombre y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ese instante en la obra de nuestro Señor Jesucristo abre un paréntesis para salvación. Y entonces Juan el Bautista dice, yo ciertamente he venido para bautizar con agua para arrepentimiento. Pero tras de mí viene otro, de quien yo no soy digno de desatar las correas de sus calzados. Yo no soy digno de usar su calzado. Yo no lleno esa medida, yo no lleno esa grandeza, yo no soy digno. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, porque Él es más poderoso que yo. Él es más poderoso que yo. El fuego es más poderoso que el agua. Y entonces ahí declara la obra de Jesucristo, esa obra poderosa, porque el que verdaderamente salva es el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir las profecías, viene a cumplir los mandatos de Dios, los estatutos, toda la ley de Dios. Y Juan el Bautista está hablando de que nuestro Señor Jesucristo viene a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo y fuego. Está haciendo esa referencia a los días de Elías, cuando el pueblo estaba desbocado, descarriado, y había grande corrupción, y había grande pecado, y estaban los sacerdotes de Baal. Había caído el pueblo en esa idolatría, había caído el pueblo en todo ello que Dios había dicho que no hicieran. Era tal la desobediencia del pueblo de Israel, desconociendo a Dios y haciendo lo que bien les placía. Y entonces Elías llama al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos señores, entre dos pensamientos? ¿Cuándo se van a decidir a obedecer realmente a Dios? Vengan, si Baal es Dios, entonces síganle y sírvanle. Pero si Dios, el verdadero Dios, se manifiesta, entonces sírvanle y síganle a Él. Y entonces levantó ese altar que estaba destruido, lo acomodó y ahí ofreció ese sacrificio. Y ese sacrificio comienza con el agua, la abundante agua, lavando. Y tras el agua se manifiesta el poder de Dios, que es el fuego. Entonces Juan el Bautista está hablando
de esa señal, de esa evidencia, de cómo aquello que sucedió en el Antiguo Testamento viene a manifestarse con poder en una realidad para salvar, donde se manifiesta el poder de Dios para salvar, para rescatar al que se hallaba perdido. Porque dice, ya el hacha está puesto a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto. Ya está en proceso ese juicio de Dios. Ya está en proceso todo lo que Dios ha dicho que se debe de cumplir. Y todo árbol que no lleva buen fruto, todo árbol que no es bueno, todo árbol que no es útil, es cortado y echado al fuego, es quemado. Allí está hablando a el hombre, a la corrupción del hombre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo, no hay bueno, ni aun uno. No hay quien haga el bien, todos se descarriaron. Porque el pensamiento y el corazón del hombre está de continuo inclinado a hacer el mal. Esa es la realidad del hombre. Por eso es que es la necesidad de que Jesucristo viniera a salvarnos, a rescatarnos en ese sacrificio, en ese fuego vivificante. El árbol que no da buen fruto se quema, se destruye. Pero el árbol que da buen fruto es protegido por Dios, como esa zarza que arde en el desierto, y entonces el fuego se manifiesta y la zarza no se consume. Así es la gloria de Dios, así es el poder de Dios para preservar. Pero el bautismo comienza con ese lavamiento que es en agua, y ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es otra cosa más que alguien que está caminando en cierto sentido, se arrepiente y cambia de sentido. Si una persona sale de su casa y comienza a caminar hacia la izquierda y de repente se acuerda de algo y da la vuelta y comienza a caminar ahora hacia la derecha, ese es un arrepentimiento, cambiar de sentido. Y para haber salvación tiene que haber primero eso, tiene que cambiarse de sentido. Porque si no hay un cambio de sentido, entonces se continúa hacia la misma ruta, hacia el mismo objetivo. Lo que hay al final de ese camino no cambia. Muchos piensan que la salvación es que se cambia el destino, o sea, se cambia lo que hay al final de un camino. No, la salvación no consiste en cambiar lo que hay al final de un camino, sino que la salvación consiste en que uno cambie de sentido. El cambio es en uno, no es en el camino, no es en la meta. Dios estableció el cielo arriba y abajo la tierra, y más abajo el infierno. Eso está establecido por Dios. Ese es el orden, y Dios es orden, y ese orden se va a mantener. Y entonces el camino que lleva hacia abajo llega al infierno. Ese es el destino, esa es la meta de ese camino, ese es el final. Lo que hay al final del camino hacia abajo es el infierno. Ese destino no cambia. Lo que hay al final del camino hacia arriba es el cielo. Ese destino no cambia. El cielo está arriba y el infierno está abajo. Quien camina hacia abajo llega al infierno. Quien camina hacia arriba llega al cielo. El cielo y el infierno no cambian de lugar. No se voltean.
Ellos piensan que la salvación es voltear las cosas para que, siguiendo la misma ruta, se llegue a otro destino. La salvación consiste entonces en que el hombre que está caminando hacia abajo, hacia esa destrucción del infierno, comience a caminar hacia arriba. Ese es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es en uno. El cambio debe de ser en la persona. Por eso es que comienza ese bautismo con el arrepentimiento. Voltear y comenzar a caminar hacia arriba. En el arrepentimiento comienza la salvación. No es la salvación definitiva, sino que es simplemente el cambiar la visión, el cambiar los pasos, cambiar el sentido en el que se estaba caminando. Y entonces se tiene que manifestar el poder de Dios, la gloria de Dios a través de Jesucristo, que es el que va a ayudar a caminar hacia arriba. Si empleamos la lógica básica, la lógica común, es más fácil caminar hacia abajo que subir, porque uno no puede volar. Hacia arriba está el cielo y se necesitan alas o elementos para subir, para estar en el cielo. Pero para eso se manifiesta nuestro Señor Jesucristo, aquel que es más poderoso. Y entonces Él viene a bautizar en ese fuego, porque en el sacrificio antiguo se ponía aquel cordero o aquel animal que estaba dispuesto para ser sacrificado. Y entonces se lavaba primero y se le encendía en fuego. Y el sacrificio consiste en que ese olor fragante, ese olor era agradable a Dios. Entonces subía. Ese aroma sube. Ahí está el secreto de la salvación. Ahí está simbolizada la salvación, que cuando viene el fuego, entonces sube ese olor grato delante de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo viene a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y es necesario ese bautizo de nuestro Señor Jesucristo, ese bautizo del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos ascender, no podemos ser salvos. Se queda en ese estancamiento, pero no se asciende. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo es para nuestra salvación, para ayudarnos a salir de esta debacle en la que estamos, de esta corrupción, de esta maldición del pecado. Ese bautismo nos ayuda a trascender, nos ayuda a caminar en el camino, en la senda de la vida, en la senda del Evangelio, siguiendo las pisadas de Jesucristo. Sin ese bautismo no hay salvación. Por eso dice, entrad por la puerta estrecha. Esa puerta que pocos hallan. Esa puerta es hallada a través del Espíritu Santo. Porque entonces cuando viene el Espíritu Santo y bautiza a la persona, la carne, la corrupción comienza a quemarse. Y entonces resulta esa operación del Espíritu Santo donde el hombre comienza a hacer lo que agrada a Dios, comienza a hacer la voluntad de Dios. El pecado consiste en hacer lo que a la carne le agrada. Todo lo que es la corrupción, que es la desobediencia a Dios, el despreciar la voluntad de Dios,
Y entonces sucede todo lo que son las obras de la carne. Pero cuando viene el Espíritu Santo y bautiza, entonces todas esas obras de la carne son quemadas, son destruidas y comienza a manifestarse un nuevo hombre. Comienza a manifestarse una nueva vida que es la que va a producir ese fruto que es agradable delante de Dios, ese fruto que es del Espíritu. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero todo árbol que da buen fruto es agradable delante de Dios. Entonces el bautismo del Espíritu Santo comienza con ese cambio, esa transformación. Debe de haber una transformación en el arrepentimiento. Debe de haber un cambio evidente en el sentido en el que se vivía, en el que se caminaba. Debe de haber un cambio. Y ese cambio es visible. Ese cambio debe de notarse en la persona. Lo que antes hacía y lo que ahora hace. Porque si no hay un cambio, entonces el bautismo del Espíritu Santo no está sucediendo, no ha sucedido. Si sigue en sus mismos pasos, en sus mismos pensamientos, en sus mismos deseos, entonces no ha ocurrido el bautismo en el Espíritu Santo. Se está engañando a sí mismo. Cuando sucede el bautismo del Espíritu Santo, hay un cambio, hay una evidencia. Como en el día de Pentecostés, los 120 reunidos ahí, unánimes en oración, y entonces bien se oyó un estruendo muy fuerte. Y todos los que estaban ahí en Jerusalén oyeron ese estruendo y voltearon a ver qué sucedía. ¿Quiénes eran aquellos donde se había escuchado ese estruendo muy grande? Hay una evidencia de un cambio que todos hacen voltear y ver qué está sucediendo con esta persona, qué está sucediendo con ese creyente. Cuando sucede el bautismo en el Espíritu Santo hay un cambio que no se puede discutir. Hay un cambio que no se puede explicar con razonamientos humanos. El que desobedecía a Dios comienza a obedecer a Dios. Aquel que tenía contienda contra Dios comienza a tener esa paz delante de Dios y se manifiesta en todo lo que hace. El borracho deja de ser borracho. El mentiroso deja de mentir. El que robaba no roba más. Pero en todos los ámbitos se manifiesta ese cambio porque es el cambio de sentido. Antes hacía las cosas que eran de la corrupción de la carne, pero en ese cambio comienza esa transformación por el Espíritu Santo y comienza a ser las obras, comienza a ser el fruto que es del Espíritu. Esa es la evidencia de ese bautismo, ese cambio. Y también en ese día de Pentecostés nos dice que se manifestaron unas lenguas como de fuego que se situaron sobre cada uno de los ahí congregantes. Ese bautismo en fuego es esa luz que se enciende, esa luz que hace la diferencia en la oscuridad y la luz. Hace la diferencia entre lo que es un hijo de las tinieblas a lo que es ahora un hijo de la luz. Esa luz está iluminando a esta persona, lo está señalando. Y esa luz, esa manifestación de ese fuego es
la santificación. Lo está apartando. Todo está en tinieblas, todo es obscuridad, todo es corrupción. Pero esta persona bautizada en el fuego del Espíritu Santo, en esa obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, es iluminado. Y esa luz, ese fuego, lo está apartando de las tinieblas. El estar apartado es ser santo, porque santo es lo que está apartado del mal. Santo es aquel que está apartado de la maldad y que está apartado para Dios y por Dios, porque Dios es santo. Y entonces ahí se cumple ese mandato del mismo Dios, del mismo Padre de la gloria. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo podemos ser santos? En ese bautismo del Espíritu Santo se manifiesta esa condición que uno mismo no puede cumplir si no es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser santo? Cuando viene ese fuego y entonces me aparta, me señala y indica, esta persona está reservada, está guardada para Dios. Antes era un hijo de las tinieblas, ahora es un hijo de la luz. Pero esa misma condición obliga a hacer lo que es de los hijos de la luz, a dar testimonio de la luz. Porque nos dice nuestro Señor Jesucristo que nadie que enciende una luz la oculta debajo de un almud, la oculta debajo de la cama, sino que la pone en alto para que ilumine. Esto solamente puede ser posible por ese bautismo del Espíritu Santo que enciende al creyente, al cristiano, apartándolo de las tinieblas, de la oscuridad, diciendo, esto ya no es parte de las tinieblas. Este ya no es parte del reino de la muerte. Este ya no es parte de ese imperio de las tinieblas. Este es parte ahora del reino de Jesucristo para la gloria de Dios, preservado, guardado. Es la santificación. Y esa santificación es constante porque es lo que nos permite trascender, es lo que nos permite levantarnos, apartándonos de las tinieblas y siendo parte de la luz. Esto es lo que nos permite trascender, porque donde estemos vamos a dar testimonio de la luz, de la verdad. Estemos en casa, ese fuego está ahí. Y entonces hay un comportamiento santo, prudente, entendido, de paz en ese hogar, de sabiduría, de bien. Está uno en la calle, lo mismo sucede. El testimonio sigue ahí. El testimonio de ser un hijo de Dios. Está uno estudiando, está trabajando, está de vacaciones. En todas partes donde esté este creyente, donde está esa lengua de fuego, ese fuego está iluminando y lo está señalando. Y da testimonio de ser un hijo de Dios. Esa luz no se apaga como una lámpara que se le aprieta el botón y se apaga y entonces es tiempo de hacer el mal. Es tiempo de descansar, de hacer lo bueno. No, no hay descanso para hacer el bien. Porque desde el momento del arrepentimiento, en donde se manifiesta ese fuego de Dios, ese bautismo del Espíritu Santo, hay una operación de cambio que va
ascendiendo, que va perfeccionando y la carne es destruida y se manifiesta esa obra agradable delante de Dios, que es el fruto del Espíritu. Una tercera evidencia de este bautismo del Espíritu Santo está en el hablar en lenguas. Muchos dicen que es la glosolalia de estar emitiendo sonidos que no son entendibles. Puede ser, porque nos dice la palabra que el Espíritu Santo daba a cada quien que hablase a como él quería. Es el Espíritu Santo el que da hablar, es el Espíritu Santo el que da el hablar en lenguas. Esa es una potestad que Él tiene y esa potestad no va a ser apagada o no va a ser caducada, cancelada por el hombre, sino es Dios el que tiene esa potestad y esa autoridad. Y entonces el Espíritu Santo va a hacer que la persona, que el creyente que ha sido bautizada, hable en esas lenguas. Pero a lo que voy, lo que el Espíritu Santo revela en esto es que las palabras o el mensaje que él hacía hablar era para dar testimonio de ese cambio, es para evidenciar ese cambio en el hombre, porque nos dice en ese día de Pentecostés que todos los que estaban escuchando ahí les oían hablar en sus propias lenguas, pero lo importante aquí es el mensaje que decían, que estaban glorificando, que estaban exaltando a Dios, que estaban hablando de las maravillas de Dios. Ese es un cambio. Ahí está operando ese cambio, esa transformación en la mente, en la percepción que se tiene de Dios. Cuando el hombre cayó en pecado, se estableció ese conflicto, esa enemistad con Dios. Y entonces el hombre estaba inconforme con las decisiones, con la voluntad de Dios. El hombre inconforme comienza a desechar a Dios diciendo, no me interesa tu voluntad, no me interesa obedecer, conocerte, tú eres un Dios malo, castigador, cruel. Todas las palabras que escuchamos acerca de Dios, Dios es cruel, Dios es malvado, Dios no quiere que el hombre tenga esa paz, que disfrute la vida. Dios limita, Dios castiga. Y vienen las enfermedades por la voluntad de Dios. Y viene ese juicio por la voluntad de Dios. Caen los rayos porque Dios está enojado. Y siempre está esa contienda. Y en la oración se manifiesta esa contienda. ¿Por qué me castigas? ¿Por qué dejas que me ocurra esto? ¿Por qué no tienes cuidado de mí? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué el otro sí tiene y a mí no me das? ¿Por qué me quieres dejar pobre? ¿Por qué soy miserable? Y hay una contienda y enemistad con Dios. Pero cuando viene ese bautismo del Espíritu Santo, se establece la paz para con Dios. Y entonces el hombre comienza a conocer verdaderamente a Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. ¿Cómo es que Dios verdaderamente ama? Ese amor de Dios es conocido a través de este bautismo del Espíritu Santo. Quien no tiene ese bautismo no conoce a Dios. El bautismo del Espíritu Santo es el que nos permite conocer a Dios, realmente a Dios. Quien no tiene ese bautismo no conoce a Dios.
Quien no tiene el bautismo no conoce la paz de Dios, no conoce el amor de Dios, no conoce las bondades, las misericordias de Dios. Pero aquel que es bautizado por el Espíritu Santo conoce a Dios en sus misericordias, en sus bondades, y entonces comienza a hablar las maravillas de Dios, el Dios poderoso que salva, el Dios poderoso que tiene esa paciencia, que ha sido clemente y misericordioso, que ha cambiado el camino del hombre y le ha dado la salvación, que ha abierto las puertas de la gloria, que ha inclinado su oído para escuchar. Comienza a hablar las bondades de Dios, algo que antes no hacía, antes que algo no expresaba, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la abundancia del Espíritu Santo, esa llenura, porque es ese fuego, ese bautismo que llena, que transforma, que inunda. Y de la abundancia del corazón surge la alabanza, surge el glorificar a Dios, el predicar a Jesucristo, el predicar la salvación, el perdón, la misericordia de Dios. Todo esto está ocurriendo por el bautismo del Espíritu Santo, ese bautismo con el que nuestro Señor Jesucristo nos bautiza y nos prepara para preservarnos de la destrucción, porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero el bautismo que nuestro Señor Jesucristo opera en el creyente, ese bautismo del Espíritu Santo, es para que en nosotros se genere, se produzca lo agradable delante de Dios. Es esa gracia manifestándose en la vida del creyente. Por eso es importante. Y dice Juan el Bautista: yo ciertamente bautizo con agua para arrepentimiento, pero inmediatamente atrás de mí viene quien bautiza con el Espíritu Santo. Es ese cambio, el arrepentimiento y una nueva vida. Si no hay una nueva vida, se está retrasando. Es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario porque ahí se manifiesta la vida de salvación. El que es salvo, no el que dice ser salvo, sino aquel que es sellado por el Espíritu Santo, aquel que es habilitado para hacer lo bueno, aquel que es transformado en su mente, en su corazón, en todo su ser, preservándolo para la gloria de Dios. Es necesario este bautismo, y estas son las evidencias en las que opera nuestro Salvador para nuestra salvación. No nos engañemos y busquemos ser agradables delante de Dios, no para contienda, sino para acceder a su presencia, a su gloria, en su misericordia. Has sido bautizado en el Espíritu Santo, prosigue adelante. Sé esa luz que ilumina, ese fuego que el Espíritu Santo encendió en ti, no se extinga, sino que prediques, sino que hagas la voluntad de Dios dando ese testimonio de salvación. No eres bautizado con el Espíritu Santo, arrepiéntete. Arrepiéntete para que entonces venga ese fuego del Espíritu Santo y te dé esa novedad de vida, esa vida nueva en la que escapes verdaderamente del infierno y comiences a dar ese fruto espiritual. Dios te bendiga.